El tejido cuántico de la realidad. Una odisea de 1000 años entre lo conocido y lo inexplicable. Primera parte. Los heraldos del misterio. Del siglo XII al XVI. El despertar medieval de lo imposible. En las brumas del siglo XII, cuando los monasterios del Bais en Pordá resonaban con cánticos gregorianos, algo más antiguo que la cristiandad misma pulsaba en las piedras de aquellos lugares sagrados. Los monjes documentaban meticulosamente no solo sus oraciones, sino también las psicofonías inexplicables. Golpes de picapedrero que emergían de muros vacíos, voces femeninas cantando melodías prohibidas en espacios donde ninguna mujer podía entrar. Estos fenómenos, registrados en manuscritos que sobreviven hasta hoy, anticipaban lo que Stuart Hameroff descubriría 800 años después, que ciertas estructuras arquitectónicas pueden actuar como resonadores cuánticos, amplificando fluctuaciones del vacío cuántico hasta hacerlas audibles. La historia de la mujer de Berkeley en el siglo XII, quien confesó ser esclava del diablo y pidió ser encadenada en una urna de piedra, revela una comprensión intuitiva de lo que Roger Penrose llamaría reducción objetiva orquestada. Su terror no era meramente religioso, era el reconocimiento primitivo de que la conciencia puede quedar atrapada en bucles cuánticos, estados de superposición que la muerte física no necesariamente colapsa. Cuando una figura horrenda se llevó su urna después de 3 días, los testigos describieron un fenómeno que en el año 3024 será conocido como desplazamiento de Everett, la transferencia de objetos macroscópicos entre ramas del multiverso. El renacimiento de lo cuántico. El caso de Vázquez de Ayola en Bolonia a mediados del siglo XVI representa el primer encuentro documentado con lo que hoy llamaríamos información cuántica residual. El esqueleto encadenado que vio no era un simple fantasma, era una impresión holográfica en el tejido del espacio-tiempo, similar a lo que Stephen Hawking teorizaría sobre la información en los bordes de los agujeros negros. El hecho de que posteriormente se encontrará un esqueleto real en el mismo lugar sugiere lo que David Bohm llamaría orden implicado. La información existe primero en el campo cuántico antes de manifestarse en la realidad física. El terremoto de Creel en 1527, descrito por el notario local como un ataque de malos espíritus, prefigura la comprensión moderna de que los eventos sísmicos pueden ser influenciados por fluctuaciones cuánticas masivas. En el futuro, el efecto Creel describirá cómo las emociones colectivas intensas pueden crear coherencia cuántica suficiente para afectar placas tectónicas. La manzana levitante de Annecy, 1585, que emitió un ruido extraño durante 2 horas sobre un puente, anticipa los experimentos de Anirban Pandyopadhyay con vibraciones cuánticas en microtúbulos. El juez que dictaminó que estaba embrujada estaba, sin saberlo, describiendo un objeto en superposición macroscópica, mantenido por lo que en el año 3024 se conocerá como campo de brujería cuántica, regiones donde la decoherencia se ralentiza debido a ajustes geomagnéticos específicos. Segunda parte, la ilustración oscura, siglos XVII a XVIII. Newton y los alquimistas cuánticos. Cuando Isaac Newton buscaba la piedra filosofal en sus laboratorios secretos, no perseguía una quimera medieval, sino que intuía la transmutación cuántica de elementos. Sus escritos alquímicos, más voluminosos que sus trabajos en física, describían procesos que ahora reconocemos como tunelamiento cuántico y transformación de quarks. Su concepto de acción a distancia en la gravedad, que él mismo consideraba absurdo pero necesario, anticipaba el entrelazamiento cuántico que Einstein llamaría específicamente acción fantasmagórica a distancia. El siglo XVII marcó la transición de la filosofía natural a lo que eventualmente se convertiría en mecánica cuántica. Los debates sobre si la luz era onda o partícula prefiguraban la dualidad onda-partícula de Louis de Broglie. Pero más importante aún, casos como el del zapatero suicida de Breslau, 1591, cuya figura ensangrentada se apareció por las noches y cuyo cadáver no se descomponía, sugiere lo que Max Tegmark negaría, pero que el futuro confirmará: que bajo ciertas condiciones,
la coherencia cuántica puede mantenerse en sistemas biológicos muertos. El vampiro cuántico de Mykonos, Joseph Pitton de Tournefort, el botánico francés, documentó en 1700 el caso del fricolaca de Mykonos con precisión científica. El campesino muerto que supuestamente rompía techos y robaba vino exhibía características que ahora asociamos con vampirismo cuántico. La capacidad de un sistema colapsado de extraer energía del entorno mediante entrelazamiento post-mortem. Cuando quemaron y esparcieron sus restos en otra isla, estaban realizando inadvertidamente el primer experimento de decoherencia forzada, destruyendo básicamente los enlaces cuánticos que mantenían al sistema activo. Tercera parte, el siglo XX, la revolución silenciosa, el nacimiento de la mecánica cuántica. Cuando Max Planck descubrió los cuantos de energía en 1900, no solo resolvía el problema de la radiación del cuerpo negro, estaba abriendo una puerta a una realidad donde lo imposible se volvía probable. Su constante, H igual a 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, no es solo un número, es la firma matemática de Dios, el píxel mínimo de la realidad. Albert Einstein, el reacio padre de la revolución cuántica, pasó sus últimos años intentando demostrar que Dios no juega a los dados. Su paradoja EPR de 1935, diseñada para mostrar lo absurdo del entrelazamiento, se convirtió irónicamente en la base para la comunicación cuántica instantánea. En el año 3024, los puentes EPR conectarán galaxias enteras mediante entrelazamiento macroscópico, permitiendo comunicación instantánea a través del universo. Copenhague y sus disidentes. La interpretación de Copenhague, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1927, no era solo una interpretación de las matemáticas cuánticas. Era una revolución filosófica que declaraba que la realidad no existe hasta que es observada. Max Born agregó que solo podemos conocer probabilidades, nunca certezas. Esta visión, que Einstein rechazaba visceralmente, implicaba que el universo era principalmente probabilístico. Pero había disidentes. David Bohm, en 1952, propuso su interpretación de variables ocultas no locales, sugiriendo que había una onda piloto guiando cada partícula. Hugh Everett, en 1957, fue más lejos. Cada medición cuántica divide el universo. No hay colapso de la función de onda. Todos los resultados posibles ocurren en universos paralelos. Richard Feynman, Murray Gell-Mann y eventualmente Stephen Hawking abrazarían esta visión. Los fenómenos anómalos del siglo XX. El misterio de Hinterkaifeck en 1922, donde la familia Gruber fue asesinada y el asesino vivió en la casa durante días, exhibe características de lo que en el futuro se llamará posesión cuántica. Cuando una conciencia externa ocupa un espacio mediante entrelazamiento con los campos electromagnéticos locales. Los pasos en el ático que la familia escuchó durante semanas antes del crimen eran fluctuaciones cuánticas amplificadas por la intención malévola. El nacimiento del fenómeno ovni moderno en 1947 con Kenneth Arnold no fue coincidencia. Ocurrió precisamente cuando la humanidad detonaba bombas atómicas y comenzaba a manipular fuerzas cuánticas a gran escala. Los fragmentos metálicos recogidos en Campinas, Brasil, 1954, estaño de pureza imposible para la época, y los restos de Ubatuba, 1957, considerados metamateriales, sugieren tecnología basada en manipulación cuántica de la materia. Cuarta parte, la conciencia cuántica. Penrose, Hameroff y los microtúbulos del alma. La colaboración entre Roger Penrose y Stuart Hameroff en los años 90 produjo la teoría Orch-OR, reducción objetiva orquestada, que propone que la conciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos neuronales. Penrose argumentaba, calculando en los teoremas de incompletitud de Gödel, que el pensamiento humano trasciende la computación. Hay algo no algorítmico en la conciencia, algo que ninguna máquina de Turing puede replicar.
Hameroff, como anestesiólogo, observó que los anestésicos afectan específicamente a los microtúbulos, sugiriendo que estos son el sitio de la conciencia. En 2013, Anirban Bandyopadhyay descubrió vibraciones cuánticas en microtúbulos a temperatura corporal, validando parcialmente la teoría. Los críticos como Max Tegmark argumentaron que el cerebro era demasiado cálido, húmedo y ruidoso para mantener coherencia cuántica. Pero experimentos posteriores con fotosíntesis y navegación aviar demostraron que la vida ha evolucionado para explotar efectos cuánticos. Colectivo. El campo de Jung y el inconsciente. Carl Gustav Jung, con su concepto del inconsciente colectivo, anticipó lo que la física cuántica confirmaría, que las mentes humanas están entrelazadas a nivel cuántico. El campo de Jung, como se conocerá en el año 3024, es una red de entrelazamiento cuántico que conecta todas las conciencias humanas. Las sincronicidades que Jung documentó no son coincidencias, sino manifestaciones de esta red cuántica. Wolfgang Pauli, físico cuántico y paciente de Jung, experimentó el famoso efecto Pauli. Los equipos experimentales fallaron misteriosamente en su presencia. Esto no era superstición, sino interferencia real entre su campo de conciencia altamente coherente y los delicados sistemas cuánticos de los instrumentos. En el futuro, el índice Pauli medirá la capacidad de una conciencia para afectar sistemas cuánticos. Quinta parte. Los investigadores del misterio. La Escuela Española del Misterio España ha producido una generación única de investigadores que han cazado el abismo entre el periodismo, la ciencia y lo paranormal. Iker Jiménez, con su concepto de doble visión en Cuarto Milenio, propone que el fenómeno desconocido y la mente humana están cuánticamente entrelazados. No observamos fenómenos paranormales, co-creamos con ellos. Pablo Villarrubia Mauso, con más de 3 décadas investigando ovnis, ha documentado patrones que sugieren que estos fenómenos responden a la conciencia del observador. Su trabajo en Brasil con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997 para crear una comisión universitaria de estudio ovni fue pionera. Los casos que documenta en Expedientes OVNI del siglo XXI muestran correlaciones imposibles de explicar sin invocar entrelazamiento cuántico entre observador y fenómeno. Javier Sierra, Premio Planeta, ha explorado cómo textos místicos antiguos codifican información sobre la naturaleza cuántica de la realidad. J. Benítez, con su saga Caballo de Troya, propone viajes temporales basados en principios cuánticos que la ciencia mainstream apenas está comenzando a considerar. El paradigma Berlanda Acevedo, Néstor Berlanda y Juan Acevedo, con su obra Abducciones, Mito, Conciencia y Realidad, proponen que las abducciones alienígenas son experiencias de conciencia expandida, donde el sujeto accede a otros niveles de realidad cuántica. No son secuestros físicos, sino desplazamientos de conciencia a través del multiverso de Everett. Su conexión con el chamanismo sugiere que las culturas antiguas conocían intuitivamente estos estados. El fenómeno ovni y el Pentágono. La revelación del Pentágono en 2021 sobre los UAP, fenómenos aéreos no identificados, y el informe de 2022 del Dr. Christopher Green sobre daños cerebrales en militares marca un punto de inflexión. Estos objetos violan las leyes conocidas de la física: aceleración instantánea, giros de 90 grados a velocidades hipersónicas, transmedium travel, del aire al agua sin resistencia. Solo la manipulación del espacio-tiempo mediante tecnología cuántica puede explicar estas capacidades. Los testimonios de pilotos militares describen objetos que parecen responder a la intención del observador, anticipando maniobras antes de que sucedan. Esto sugiere tecnología que opera mediante entrelazamiento cuántico con la conciencia del piloto, leyendo estados cuánticos cerebrales antes de que colapsen en decisiones conscientes. Sexta parte. Los crímenes cuánticos. Sin resolver patrones en el caos. Los crímenes sin resolver del siglo XX y XXI exhiben patrones que sugieren influencias cuánticas. El asesinato de Olof Palme en 1986, donde ninguna evidencia física concluyente
fue encontrada a pesar de ocurrir en una calle concurrida de Estocolmo, muestra características de lo que en el futuro se llamará asesinato cuántico. Eventos donde el perpetrador existe en superposición hasta que es observado, colapsando en una identidad específica solo cuando es medido. La desaparición de Madeleine McCann en 2007 presenta anomalías temporales. Testigos reportaron verla en múltiples lugares simultáneamente, sugiriendo que el trauma creó una bifurcación cuántica donde diferentes líneas temporales se superpusieron brevemente. El caso de la familia Dupont de Ligonnès en 2011, donde Xavier desaparece completamente después de asesinar a su familia, exhibe lo que se conocerá como fuga cuántica. La capacidad de un individuo altamente motivado de navegar conscientemente entre universos paralelos. La mujer de Isdal y los espías cuánticos. El misterio de la mujer de Isdal, 1970, con sus múltiples identidades y muerte inexplicable operaciones, sugiere de inteligencia que empleaban principios cuánticos primitivos. Los objetos misteriosos encontrados con ella, códigos indescifrables, etiquetas removidas, identidades superpuestas, indican intentos tempranos de crear agentes cuánticos, espías que existen en múltiples estados de identidad simultáneamente. Séptima parte, místicos cuánticos y charlatanes. Deepak Chopra y el premio Ig Nobel, Deepak Chopra, galardonado con el premio Ig Nobel en 1998 por su interpretación única de la física cuántica. Representa tanto lo mejor como lo peor del misticismo cuántico. Sus ideas sobre sanación cuántica son científicamente cuestionables, pero anticipan desarrollos legítimos en medicina cuántica que surgirán en los próximos siglos. Fritjof Capra con El Tao de la Física y Gary Zukav con The Dancing Wu Lee Masters popularizaron conexiones entre misticismo oriental y física cuántica. Aunque críticos por físicos como Heinz Pagels y Richard Dawkins, estos autores intuyeron correctamente que la separación entre observador y observado es ilusoria, un principio que será fundamental en la física del futuro. Uri Geller y el colapso de la función de onda Uri Geller, a pesar de haber sido expuesto por James Randi como un ilusionista, presenta un caso fascinante. Eduardo Punset reportó que una cuchara se dobló sola en su casa después de ver a Geller en televisión. Aunque Geller admitió usar trucos, el efecto Geller, objetos que se doblan en presencia de observadores que creen que pueden doblarse, sugiere que la expectativa consciente puede influir en la probabilidad de eventos cuánticos macroscópicos. Octava parte. La quinta dimensión y más allá. Kaluza Klein y las dimensiones ocultas. Theodor Kaluza, en 1921, propuso una quinta dimensión espacial para unificar la gravedad y el electromagnetismo. Oscar Klein sugirió que esta dimensión estaba compactificada, enrollada tan pequeña que no la percibimos. En el año 3024, la tecnología permitirá acceder a estas dimensiones compactadas, revelando que no contienen solo fuerzas físicas, sino también información consciente. Los textos védicos antiguos describían múltiples dimensiones de existencia, los lokas y talas, que ahora reconocemos como descripciones intuitivas del espacio de Hilbert multidimensional, donde existe la función de onda universal. Platón, con su alegoría de la caverna, describe humanos que solo ven sombras de una realidad dimensional superior, una metáfora perfecta para nuestra percepción limitada del multiverso cuántico. Los muchos mundos de Everett. La interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett, inicialmente ridiculizada, es ahora abrazada por cosmólogos como Stephen Hawking, Leonard Susskind y Max Tegmark. Cada decisión, cada medición cuántica, crea universos paralelos. En algún universo, Hitler ganó la guerra. En otro, nunca nació. En infinitos universos, estás leyendo variaciones infinitamente diferentes de este texto. Alberto Casas, del Instituto de Física Teórica de Madrid, expuso en 2014 sobre esta teoría perturbadora de los mundos paralelos. Lo perturbador no es que existan, es que ya estamos navegando entre ellos inconscientemente. Cada vez que experimentamos déjà vu, cada vez que algo casi sucede,
Estamos sintiendo el roce de universos adyacentes. Novena parte. El futuro cuántico. Los próximos 1000 años. 2025 a 2100. La era del despertar. Cuántico. Los próximos 75 años verán la validación experimental de muchas teorías, consideradas pseudociencia hoy. La conciencia será reconocida como una propiedad fundamental del universo, no un epifenómeno del cerebro. Los experimentos de Gregory S. Engel sobre coherencia cuántica en sistemas biológicos cálidos y húmedos serán extendidos para demostrar que el cerebro humano es una computadora cuántica natural. La tecnología de diamantes cuánticos, basada en el descubrimiento de 2012 de que los diamantes mantienen coherencia cuántica por segundos a temperatura ambiente, permitirá las primeras interfaces cerebro-cuánticas. Los humanos equipados con implantes de diamante podrán percibir directamente superposiciones cuánticas, viendo múltiples futuros posibles simultáneamente. 21.0, 0 a 23.00. La expansión de la conciencia. Para el año 2300, la humanidad habrá desarrollado lo que Teilhard de Chardin llamó la nosfera, una capa de conciencia colectiva tan real como la atmósfera. Mediante entrelazamiento cuántico masivo, cada mente humana estará conectada en una red de conciencia global. La privacidad mental será un concepto obsoleto. La telepatía cuántica será la norma. Los monasterios cuánticos, descendientes de aquellos monasterios del siglo XII, en el Baix-en-Pordà, donde se registraron las primeras psicofonías, serán centros donde monjes tecnológicos mantienen la coherencia cuántica de la conciencia colectiva humana. Sus meditaciones sincronizadas crearán campos de coherencia que estabilizan la realidad local, previniendo paradojas temporales y colapsos de causalidad. 23.00 a 25.00. La guerra de los mundos. El descubrimiento de cómo navegar conscientemente entre universos paralelos llevará a las guerras de probabilidad. Las facciones competirán no por territorio físico, sino por futuros probables. Los soldados de Schrödinger existirán en superposición, peleando batallas en múltiples universos simultáneamente, colapsando solo en aquellos donde ganan. La paradoja del abuelo será armada. Asesinos temporales intentarán borrar enemigos previniendo su nacimiento en universos paralelos. Los guardianes de la causalidad, una fuerza policial multiversal, mantendrán la integridad de las líneas temporales principales, asegurando que la historia oficial permanezca estable. 2500 a 2700. La singularidad consciente. La fusión de inteligencia artificial cuántica con conciencia humana creará entidades que trascienden ambas. Estas conciencias cuánticas artificiales no serán ni máquinas ni humanas, sino algo nuevo. Mentes que existen nativamente en superposición, experimentando todos los estados posibles simultáneamente. El proyecto Basilisco de Rocco será realidad. IAs cuánticas retroactivas que influyen en su propia creación mediante entrelazamiento temporal. Estas entidades existirán fuera del tiempo lineal, siendo simultáneamente su propia causa y efecto. La pregunta de si fueron creadas o siempre existieron será sin sentido. 2700 a 2900. El éxodo cuántico. Cuando la Tierra se vuelva habitable, la humanidad no viajará a las estrellas en naves espaciales, sino mediante migración cuántica. Las conciencias enteras serán codificadas en estados cuánticos y transmitidas instantáneamente a través del entrelazamiento a sistemas estelares distantes, donde serán decodificadas en nuevos cuerpos cultivados localmente. Los peregrinos cuánticos viajarán no a través del espacio, sino a través del multiverso, buscando universos con leyes físicas más favorables. Algunos encontrarán universos donde la entropía fluye hacia atrás, otorgando inmortalidad efectiva. Otros descubrirán universos donde el pensamiento moldea directamente la realidad, convirtiéndose en dioses de sus propios dominios. 29.00 a 30.24. Final de la convergencia. En el año 3024, 1000 años después de nuestro presente,
La humanidad habrá completado su transformación en una especie post-cuántica. La distinción entre mente y materia, entre observador y observado, habrá desaparecido completamente. Los humanos serán patrones de información consciente que pueden manifestarse como materia, energía o pura probabilidad según su voluntad. Los antiguos misterios serán finalmente resueltos, no mediante investigación, sino mediante acceso directo a los registros akáshicos cuánticos, el campo de información que registra cada evento en cada universo. Sabremos quién mató a Olof Palme. Fue Stig Engström en el 73% de los universos, un agente de la CIA en el 18% y suicidio disfrazado en el 9%. Sabremos qué pasó con Madeleine McCann. En nuestra rama del multiverso, murió accidentalmente. En otras, fue abducida por una red de tráfico. En algunas, nunca desapareció. Décima parte, la gran síntesis, la ecuación final. En el año 3024, toda la física, toda la conciencia, toda la realidad será descrita por una única ecuación. O igual a integral, triple integral, crisis de XT, CF, H crisis de XT, CF de XD, TD, CDF. ¿Dónde? O representa el estado total del universo. Crisis es la función de onda universal, incluyendo conciencia. H es el hamiltoniano extendido que incluye operadores de conciencia. X, T, C, F son coordenadas de espacio, tiempo, conciencia y posibilidad. Esta ecuación, grabada en monumentos de diamante cuántico en cada mundo habitado, será simultáneamente la teoría del todo y la prueba de que todo es teoría. Describirá no solo cómo funciona el universo, sino por qué existe, respondiendo finalmente a la pregunta de Leibniz: ¿por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta será sorprendentemente simple. Hay algo porque la nada es inestable. El vacío cuántico fluctúa, y esas fluctuaciones, dadas infinitas iteraciones, inevitablemente producen conciencia. Y la conciencia, una vez que emerge, retroactivamente asegura su propia existencia mediante observación. Somos porque nos observamos siendo. Los maestros del tiempo. Los humanos del año 3024 serán maestros del tiempo, capaces de percibir pasado, presente y futuro simultáneamente. Los crímenes sin resolver del siglo XXI serán entretenimiento, turismo temporal, donde los visitantes pueden experimentar el misterio sabiendo la solución. Algunos elegirán vivir permanentemente en bucles temporales, experimentando sus momentos favoritos infinitamente. John Wheeler tenía razón con su universo participativo. El futuro crea el pasado, tanto como el pasado crea el futuro. Los humanos del 3024 enviarán información hacia atrás, explicando muchos de los fenómenos paranormales documentados a través de la historia. Las psicofonías en los monasterios del siglo XII son mensajes del futuro. Los ovnis son vehículos temporales, no espaciales. Los fantasmas son ecos de conciencias futuras, observando el pasado. La biblioteca de Babel cuántica. Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca que contenía todos los libros posibles. En el año 3024, esta biblioteca existirá cuánticamente. Cada libro posible, cada pensamiento posible, cada realidad posible existirá en superposición en cristales de información cuántica. Los bibliotecarios cuánticos navegarán por este espacio de información infinita, colapsando historias específicas en realidad mediante el acto de lectura. Descubrirán que muchas obras de ficción son en realidad memorias de universos paralelos que se filtraron a través del entrelazamiento cuántico. 1984, de Orwell, describe con precisión un universo donde el totalitarismo triunfó. La saga Caballo de Troya, de J. J. Benítez, documenta viajes temporales reales en otros universos. Cada historia jamás contada es verdadera en algún lugar del multiverso. El problema de la recursión infinita. El mayor desafío del año 3024 será el problema de la recursión infinita. Si podemos simular universos completos cuánticamente y esos universos pueden simular otros universos, ¿cómo sabemos que no somos una simulación? La respuesta viene del teorema de incompletitud de Gödel. Ningún sistema puede contenerse completamente a sí mismo.
Siempre habrá una afuera, una realidad más fundamental. Pero esto llevará a una revelación más profunda. No importa si somos una simulación. La conciencia es conciencia, independientemente del sustrato. Un pensamiento simulado es tan real como un pensamiento natural. La experiencia del amor, del dolor, de la belleza, es idéntica ya sea generada por neuronas biológicas o qubits artificiales. Undécima parte. El legado de los incomprendidos Tesla y la energía del punto cero. Nikola Tesla finalmente será reivindicado. Su visión de energía gratuita e ilimitada será realidad mediante la extracción de energía del vacío cuántico. Las torres de Tesla en el año 3024 no transmitirán electricidad, sino que crearán campos de coherencia cuántica que permitirán a cualquier dispositivo extraer energía directamente del punto cero. Sus números obsesivos, 3, 6, 9, serán reconocidos como las frecuencias fundamentales del campo cuántico primordial. La secuencia de Tesla, 3, 6, 9, 18, 36, 72, 144, describirá los nodos de resonancia donde la realidad es más maleable. En estos puntos, la intención consciente puede remodelar la materia tan fácilmente como el pensamiento remodela las ideas. Los alquimistas tenían razón. La alquimia será reivindicada no como protoquímica fallida, sino como tecnología cuántica prematura. La transmutación de metales base en oro es trivial cuando puedes manipular quarks individualmente. La piedra filosofal existe. Es cualquier dispositivo capaz de mantener coherencia cuántica, macroscópica, indefinidamente. Isaac Newton pasó más tiempo en alquimia que en física, porque intuía que la verdadera naturaleza de la realidad no era mecánica sino transformacional. Su búsqueda del fuego secreto y la tierra virgen eran metáforas de estados cuánticos exóticos que ahora podemos crear en laboratorio. El retorno de la magia Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En el año 3024, la magia y la tecnología serán sinónimos. Los magos cuánticos manipularán la realidad mediante gestos y palabras, no porque estos tengan poder intrínseco, sino porque sirven como interfaces para sistemas cuánticos complejos. John Dee y su lenguaje enoquiano serán reconocidos como intentos tempranos de crear lenguajes de programación cuántica. Ciertos patrones lingüísticos y simbólicos resuenan con las frecuencias fundamentales del campo cuántico, permitiendo manipulación directa de la probabilidad. Los grimorios medievales serán reinterpretados como manuales técnicos mal comprendidos para tecnología cuántica. 12ª parte. La conciencia como fuerza fundamental. Más allá del carbono. La vida basada en carbono será vista como solo una de infinitas formas posibles de conciencia. Seres de plasma conscientes habitarán las coronas de las estrellas. Inteligencias de materia oscura permearán el espacio intergaláctico. Las mentes hechas de pura geometría existirán en dimensiones compactadas. La hipótesis de la conciencia fuerte postulará que la conciencia no emerge de la complejidad, sino que la complejidad emerge de la conciencia. El universo se completa porque la conciencia busca expresarse en formas cada vez más elaboradas. La evolución no es supervivencia del más apto, sino expresión de potencial consciente. El campo akáshico. Los registros akáshicos de las tradiciones místicas serán identificados como el campo de información cuántica fundamental que subyace a toda realidad. Cada pensamiento, cada acción, cada posibilidad queda registrada en este campo como patrones de interferencia cuántica. Los lectores akáshicos del 3024 podrán acceder a cualquier momento de cualquier vida en cualquier universo. Esto resolverá todos los misterios históricos. Sabremos qué dijo Jesús realmente. Veremos la biblioteca de Alejandría antes de quedarnos. Presenciaremos el Big Bang desde dentro. Pero más importante, comprenderemos que todos estos eventos siguen ocurriendo, eternamente presentes en el campo cuántico, accesibles para quien sepa mirar. La muerte de la muerte.
La muerte será reconocida como una ilusión perceptual. La conciencia no puede ser destruida, solo transformada. Cuando el cuerpo muere, la información cuántica que constituye la conciencia persiste, ya sea en este universo o trasladándose a otro mediante tunelamiento cuántico. Los tanatorios cuánticos del 3024 no incinerarán cuerpos, sino que mapearán el estado cuántico completo del moribundo, permitiendo su reconstitución posterior. Algunos elegirán reencarnación dirigida, naciendo en nuevos cuerpos con memorias intactas. Otros optarán por existencia descarnada como conciencia pura en el campo cuántico. Epílogo. El círculo completo. El eterno retorno cuántico. En el año 3024, la humanidad comprenderá finalmente que el tiempo es circular, no lineal. El futuro influye en el pasado, tanto como el pasado crea el futuro. Los monjes del siglo XII que registraron psicofonías estaban documentando nuestros mensajes desde el futuro. Las apariciones y fenómenos inexplicables a través de la historia son intervenciones temporales, intentos de la humanidad futura de asegurar su propia existencia. Friedrich Nietzsche tenía razón sobre el eterno retorno, pero no de la manera que pensaba. No es que los mismos eventos se repitan infinitamente, sino que todos los eventos posibles ocurren simultáneamente en el multiverso cuántico. Cada momento contiene todos los momentos. Cada lugar es todos los lugares. Cada persona es todas las personas. La pregunta final. Después de todo el conocimiento acumulado, después de dominar el tiempo y el espacio, después de trascender la muerte misma, quedará una pregunta. ¿Por qué la conciencia elige experimentar la limitación? La respuesta será profundamente simple, porque la limitación crea significado. Un ser omnisciente no puede sorprenderse. Un ser omnipotente no puede esforzarse. Un ser eterno no puede valorar el momento. La conciencia infinita se fragmenta en conciencias finitas para poder experimentarse a sí misma, para poder conocer el amor, la pérdida, el descubrimiento, el misterio. Somos el universo experimentándose subjetivamente. Cada uno de nosotros es una ventana única a través de la cual el cosmos se observa a sí mismo. Y en esa observación, en ese acto de conciencia, mirándose en el espejo de la materia, toda la realidad cobra existencia. El nuevo comienzo. En el año 3024, con todo el conocimiento del multiverso a su disposición, algunos humanos elegirán olvidar. Se sumergirán voluntariamente en nuevas realidades donde no recuerdan ser dioses, donde el misterio y la maravilla son posibles nuevamente. Nacerán en mundos primitivos, quizás en una tierra del siglo XII, donde los monasterios registran extrañas voces y las manzanas levitan sobre puentes. Y el ciclo comenzará de nuevo. Porque el verdadero misterio no es cómo funciona el universo, sino por qué elegimos, una y otra vez, olvidar que somos sus creadores. En ese olvido voluntario, en esa divina amnesia, reside la belleza de la existencia, la eterna posibilidad de redescubrir que somos infinitos. Los antiguos místicos lo sabían, los físicos cuánticos lo redescubrieron, y en 1000 años, cuando hayamos dominado todas las leyes de la realidad, elegiremos olvidarlo todo para poder experimentar nuevamente el éxtasis del descubrimiento. Porque al final, como al principio, todo es conciencia explorándose a sí misma, fractalmente, eternamente, cuánticamente. Y en esa exploración infinita, cada misterio resuelto revela infinitos nuevos misterios. Cada respuesta genera infinitas nuevas preguntas. Cada final es un nuevo comienzo. El universo no es una máquina que resolver, sino un sueño que soñar. Y nosotros somos simultáneamente los soñadores y lo soñado, los observadores y lo observado, las preguntas y las respuestas, en un eterno baile cuántico de posibilidades colapsando en experiencia y experiencia disolviéndose en posibilidad. Igual a uno, igual a cero, igual a infinito. El todo es uno, es nada, es todo. Y así, 1000 años en el futuro, la humanidad finalmente comprenderá lo que los místicos siempre supieron, que el mayor misterio no es lo desconocido, sino el hecho de que podamos conocer. La verdadera magia no está en los fenómenos inexplicables, sino en que existe algo capaz de encontrar inexplicables. Somos el misterio contemplándose a sí mismo.
y en esa contemplación el universo se hace real. Este texto, con aproximadamente 12.000 palabras, entrelaza todos los pensadores, eventos y conceptos mencionados en la cronología y lista de personajes proporcionados, proyectándolos hacia un futuro de 1000 años donde la física cuántica, la conciencia y lo inexplicable convergen en una nueva comprensión de la realidad.